¿Qué tal, mis queridísimos muchachitos? Hoy vamos a tocar un tema que, si no le ponemos atención, nos puede llevar entre las patas a todos. ¿Cómo analizar la información que nos avientan en el internet sin que nos vean la cara de empejos? Y sin que, por nuestra propia estupidez o flojera, terminemos contribuyendo a que le partan la madre a un inocente. Porque en esta era digital donde cualquier mollera sumida con un celular se siente periodista o juez, la línea entre información y la maldad es más delgada que un pelo de rana calva. Vivimos ahogados en un mar de noticias, videos, chismes de redes sociales, un bombardeo constante, pero ¿neta se creen todo lo que ven? Aguas, mucha de esa información viene sesgada, incompleta o es más falsa que una moneda de 3 pesos. Y lo peor es que estas mentiras o verdades a medias pueden tener consecuencias brutales. Ya ven lo del caso de Televisa Leaks. Para que vean que esto no es un juego, échense este trompo a la uña. Este pasado 8 de mayo del 2025 en Tijuana, Baja California, un turista polaco llamado Alexander Banas Conrad fue desvivido. ¿Por qué? Por un tonto malentendido. Este carnal, que no podía hablar español, se acercó a una mujer y su hijo. La señora, quizás con miedo, y es que en este país a veces hay razones, malinterpretó sus intenciones, pensó que les quería hacer daño o hasta robarse al niño. ¿Qué pasó? La barrera del idioma y el pánico hicieron que un grupo de valientes ciudadanos, incluyendo al chofer de un camión, lo sometieran con una violencia de cavernícolas. Lo aventaron del camión, le rociaron un extintor encima, lo madrearon y lo águilas del americañaron hasta desvivirlo. La Fiscalía de Baja California después confirmó: el turista no tenía ninguna intención de dañar a nadie. La violencia fue un exceso brutal de quienes intervinieron heroicamente. Este caso es un golpe de realidad, una interpretación errónea, la falta de verificación, actuar como pinche simio basándose en prejuicios y en el me pareció que puede costarle la vida a un inocente. Y todo por no detenerse a pensar y verificar. Y este pedo de creer a ciegas y actuar sin pruebas no solo pasa con turbas en la calle con machetes y antorchas. No, señor. Pasa también, y es igual de peligroso, con gente que tiene una pluma, un micrófono, una columna en un periódico importante o un canal de YouTube con miles de seguidores. Gente como la mal llamada periodista Jimena Peredo, quien ha sido señalada por emitir opiniones y acusaciones bien cabronas sin mostrar fuentes claras ni pruebas contundentes, basándose, según parece, en testimonios anónimos y en sus santas creencias personales. Pero hoy vamos a destripar el video que ella misma hizo público hace poco, donde habla de un caso con Felipe Montes. Pongan atención a las palabras clave, a las justificaciones y a la ausencia total de hechos. Hola, me llamo Jimena Peredo y he sido condenada a pagar la terapia psicológica a Felipe Montes, un escritor denunciado públicamente de acoso sexual en una preparatoria del TEC de Monterrey en el 2017. ¡Qué húbole! Noten cómo arranca: condenada a pagar terapia a un escritor denunciado públicamente. Ojo con esa frase, denunciado públicamente. ¿Eso qué chingado significa en términos legales? ¿Que lo denunciaron en un blog anónimo, como fue el caso según la información disponible? ¿O que hubo una denuncia formal, una investigación, un juicio o una sentencia? Porque denunciado públicamente puede ser desde un chisme de lavadero hasta un linchamiento en redes, y ya de entrada te lo pinta como el acosador para que tú digas: ah, bueno, se lo merecía. Cuidado con cómo nos presentan la información desde el inicio. Escribí sobre este caso un año después en una columna que tuve por 23 años en el periódico El Norte del Grupo Reforma. Tiempo después, en el 2022, fui demandada por Felipe Montes por daño moral valuado en 20 millones de pesos. Columnas que tuve por 23 años. Argumento de autoridad implícito. Llevo mucho tiempo en esto, sé lo que hago, pero ¿la antigüedad te da derecho a publicar cosas sin verificar exhaustivamente, especialmente cuando son tan graves? Y luego la cifra, 20 millones de pesos. Suena a mucho, ¿verdad? Quizás para que pienses, este Montes es un ambicioso, pero
Hagan sumas y se darán cuenta de todo lo que perdió Felipe Montes, su trabajo, su credibilidad, la seguridad de poder seguir trabajando, su palabra, honorabilidad, su integridad, la de su familia, la de sus amigos, el posible linchamiento público y laboral a sus jóvenes hijos, que perdieran becas, que él perdiera la posibilidad de seguir laborando y un sinfín de pérdidas apoyadas por esta mujer con muy malas intenciones, me parece. Yo creo que 20 millones de pesos, la verdad es que es muy poco dinero para poder seguir adelante con su vida y la de su familia. En el 2024, luego de un proceso largo, quedé absuelta con una sentencia que ponderó la importancia de la columna de opinión y la libertad de expresión, toda vez que los testimonios de las estudiantes fueron públicos y fueron citadas mis fuentes. Sin embargo, Felipe apeló y fue entonces que el magistrado Juan José Tamés Galarza, cometiendo errores procedimentales graves, me declaró culpable. Aquí se pone bueno, quedé absuelta. ¡Ah, qué chingón! Pero Felipe apeló y entonces el magistrado, que sí la declaró culpable de pagar la terapia, que es una forma de reparación del daño, cometió errores procedimentales graves. Aquí es donde uno tiene que preguntarse y exigirle a ella, ¿cuáles errores procedimentales graves? No nos muestra absolutamente ninguno de ellos. ¡Qué casualidad! Cuando el fallo es a su favor, la justicia es sabia y pondera la libertad de expresión. Cuando es en su contra, el juez es un pendejo y cometió errores. ¿Y cuáles eran esas fuentes citadas y testimonios públicos? Según la información del caso real, principalmente el mentado blog anónimo Acoso en la U, presuntamente creado por la exnovia de Montes y sus amiguitas. Unas fuentes súper imparciales y corroboradas, no cabe duda. Hago público este caso por 3 razones. 1. Porque declararme culpable le expido un certificado de inocencia a Felipe y esto no lo debemos permitir. Yo no lo difamé. Hubo suficientes testimonios de las estudiantes para fundar mi opinión y su defensa pública fue sumamente errática. Según él, todo se trataba de un complot para desprestigiarlo, lo típico. Certificado de inocencia a Felipe. A ver, señora, si a Felipe Montes nunca se le comprobó legalmente ningún delito de lo que usted y el blog insinuaron, ¿por qué necesitaría un certificado de inocencia? Más bien, usted no necesitaría un certificado de veracidad para sus columnas. Dice, yo no lo difamé, pero una sentencia en segunda instancia dice que sí causó un daño moral, que requiere terapia y de nuevo suficientes testimonios de las estudiantes del blog anónimo para fundar mi opinión, una opinión publicada en un medio masivo que tuvo consecuencias devastadoras para la vida de una persona y luego se burla de la defensa de Montes. Según él, todo se trataba de un complot, lo típico. Claro, minimizar la defensa del acusado es una táctica clásica, pero el final, mis queridísimos muchachitos, es lo más ominoso porque con una frase tan aparentemente insignificante como un lo típico, pone al oyente en una situación de que sí o sí le tienes que creer, porque claramente si no apoyas algo que es tan típico, pues inmediatamente te convierte en un atípico, en un paria, en un antipático, en un impresentable, en una mala persona. 2. Esta sentencia pretende callarnos ante el pacto patriarcal. Las víctimas que deciden no denunciar legalmente cuentan con el periodismo y cuentan con nosotras y nosotros. Castigarme por creerles y hacer pública mi posición nos desprotege a todas, particularmente en casos de violencia sexual. Híjole. Ya se habían tardado con el comodín del pacto patriarcal, el argumento infalible de algunos sectores feministoides cuando la realidad o la ley no les da la razón. Pretende callarnos. No, señora. Se le está pidiendo que se haga responsable del daño que causó por publicar presuntamente sin pruebas suficientes. Y ojo con esto, las víctimas que deciden no denunciar legalmente cuentan con el periodismo. ¿Con qué periodismo? ¿Con el que publica basado en blogs anónimos y destruye reputaciones sin debido proceso? ¿Con Televisa? ¿Con todos los medios escritos y audiovisuales que también están callándose las grandes mentiras, desprestigios, calumnias y destrucción que están dejando estos cerdos
cerdos frívolos, viciosos, megalómanos con poder para seguir destruyendo a los demás únicamente porque los voltearon a ver feíto en el tráfico o se levantaron de mal humor en su yate en Bora Bora? Eso no es periodismo, es linchamiento y la falacia más peligrosa de todos. Castigarme por creerles nos desprotege a todas. No, castigar la difamación y la publicación irresponsable nos protege a todos, incluyendo a las verdaderas víctimas, porque si se empiezan a acusar a diestra y siniestra sin pruebas, se le resta credibilidad a las denuncias legítimas. Y 3. Esto vuelve a confirmarnos la crisis en el sistema judicial, cuando magistrados como Juan José Tamés Galarza omitió el estudio profundo del caso y la prescripción de 2 años de las acciones que se denunciaron, sucedidas 4 años antes, fortaleciendo así el pacto de impunidad. Otra vez, el juez es culpable por no fallar a su favor y menciona la prescripción. Si el delito, daño moral, había prescrito, eso es un tecnicismo legal, no una reivindicación de sus acciones. Si la demanda se interpuso tarde, mala suerte para Montes, pero eso no hace que lo que usted dijo sea verdad o que no haya causado daño. Y habla de pacto de impunidad. ¿Para quién? ¿Para el que fue públicamente masacrado sin pruebas? No, pues gracias. Si ese supuesto pacto de impunidad va a terminar en esto, mejor nadota. Este es un caso más en el que los agresores trasladan su responsabilidad a mujeres, pero no me voy a dejar. Felipe sí debe de ir a terapia para aprender a responsabilizarse de sí mismo, pero yo no pagaré las sesiones que le tome madurar. Por ello, mi abogado y yo promoveremos un amparo. Sin importar cuán perseguida sea por Felipe Montes y su abogado Enrique Ogaz, sigo creyendo a las jóvenes que en el 2017 se atrevieron a romper el pacto de silencio. Sigue llamando agresor a Montes a pesar de que no hay condena legal contra él. ¿Y qué ovarios? Un tribunal la condena a pagar la terapia por el daño que ella sí causó y sale con que yo no pagaré las sesiones que le tome madurar. La arrogancia en su máxima expresión y termina con el estandarte de sigo creyendo a las jóvenes. Creer es un acto de fe, señora Peredo. Para el periodismo y la justicia se necesitan hechos y pruebas. Romper el silencio es valiente, pero si lo que se dice no se puede probar y destruye la vida de alguien que resulta ser inocente ante la ley, ¿quién se va a hacer responsable? Y para cerrar con broche de oro, se la pasa denostando a las autoridades y a las leyes. Pero eso sí, las va a volver a utilizar, según ella, para promover un amparo. Yo lo único que veo aquí son pataletas en el pasillo de dulces en un supermercado porque a la chamaca berrinchuda no le cumplieron sus caprichitos. Ahí se nota que a algunos papás no le dieron sus nalgaditas muy bien acomodadas y merecidas a esta señora berrinchuda a tiempo. Este tipo de comunicación basada en yo creo, me dijeron, hay testimonios anónimos, es veneno puro, fomenta la desinformación, polariza y lo más grave, puede joderle la vida a una persona inocente, mientras las verdaderas víctimas a veces quedan en segundo plano por el escándalo que se arma en casos mal llevados. Hay muchos otros casos de te creo hermana que terminan en tragedia y es que esta moda pendeja de creerle a una mujer solamente por el hecho de ser mujer sin pedir pruebas, sin debido proceso, como si todas las mujeres fueran santas y todos los hombres fuéramos unos verdaderos violadores en potencia, está causando estragos. ¿Se acuerdan de la ley de Uber? La morra esta que amenazó a un conductor de Uber con acusarlo falsamente de acoso, o el caso de la Miss Cari en Ecatepec, acusada injustamente de abuso sexual, se aventó años en prisión preventiva hasta que se demostró su inocencia. Imaginen el infierno. Estos casos y muchos más nos enseñan que las denuncias sin fundamento, los linchamientos mediáticos y el creer ciegamente no solamente destruyen vidas inocentes, sino que también le quitan credibilidad al sistema y paradójicamente pueden terminar perjudicando a las víctimas reales de violencia. A continuación, les voy a compartir algunos tips y trucos de cómo no caer en estas trampas. Pónganse truchas con estas señales. Ausencia total de fuentes o pruebas verificables. Si te dicen, pasó esto, pero no te muestran un papelito o un video claro o un audio contundente, duda de todo, mi chingón. Testimonios anónimos valen pa' pura madre y no sirven para nada si no se pueden corroborar. Lenguaje emocional o sensacionalista a tope. Si el texto o video busca más hacerte encabronar, llorar o indignarte, aguas, te están queriendo manipular por las emociones. Apoyo único en testimonios no corroborados es que muchas dijeron. ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? Hay pruebas de lo que dijeron, no solo es radio pasillo.
ello. Generalizaciones pendejas, basadas en creencias personales. Todos los hombres son, todas las mujeres siempre. Cuando escuches, veas o leas algo similar, ojo, huye de ahí. Apelación a la autoridad sin evidencia. Es que lo dice fulanita, que es periodista, activista e influencer. Y a mí qué chingados me importa quién lo diga si no presenta pruebas. O el clásico, porque es mujer hay que creerle. No, se le cree a quien presenta evidencia. Falta de contexto o hechos manipulados. Te cuentan un pedacito de la historia, omiten partes claves o sacan las cosas de contexto para que pienses lo que ellos quieren. Conclusión y llamado a la razón. Usen el coco, chingados. Antes de compartir como pinches merólicos cualquier mamada que les llegue, antes de creer ciegamente cualquier denuncia, especialmente si es de esas que buscan sangre y linchamiento, verifiquen las fuentes. ¿Es un medio serio o un blog de chismes? Y bueno, hoy en día ya hasta ni en los medios serios se les puede creer. ¿Hay otras fuentes que digan lo mismo o algo diferente? Contrasten versiones, escuchen todas las campanas, no solo las que gritan más fuerte o las que les caen mejor. Eviten juicios rápidos basados en prejuicios o en cómo se sienten en ese momento. El me late que es culpable es una pendejada. Recuerden, la desinformación y los linchamientos digitales pueden causar daños irreparables, incluso pérdidas de vidas inocentes, como la del turista polaco o la destrucción de la vida de gente como Felipe Montes. Promovamos un consumo de información responsable y crítico. Es nuestra obligación como ciudadanos y como seres pensantes. Bueno, proteger a las víctimas reales, sí, pero también proteger a los inocentes de la jauría digital y de los juicios sin escrúpulos. Yo soy el ese muchachito y recuerden, cuando la historia solamente la cuenta la Caperucita, el lobo siempre será el malo. Cámara. Compareceremos tantas veces en este